nave espacial? ¿Qué tan seguro es mi PIN bancario? ¿Cómo ha afectado el lenguaje inclusivo a Apple? ¿Instagram planea reemplazar a TikTok? ¿Qué tan innovadores son los hackathons? En la actualidad, somos testigos de una rápida transformación del entorno, resultado de distintas fuerzas sociales, políticas, económicas. La velocidad del cambio exige evolucionar nuestra manera de interpretar la realidad, Anticiparse, imaginar, planear, construir, validar. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades para alcanzar dicho cambio. De Ingenio es una producción de Omar Valencia que te invita a dialogar sobre los diferentes componentes de la innovación junto a nuestros invitados expertos. Acompáñanos cada miércoles a las 14:30 horas por WAC 89.5, tu frecuencia universitaria. Esto es De Ingenio. Hola a todos y bienvenidos a De Ingenio. Nos da mucho gusto que nos acompañen, como cada semana. Recuerden que nos escuchan por WAC 89.5, tu frecuencia universitaria, y que este programa se transmite a través de la radio abierta los miércoles a las 14:30 horas. Es posible que se comuniquen con nosotros directamente a la cabina del estudio de grabación al 192-1293 y que nos manden mensajes de texto y WhatsApp al 4423-22-1077. Como ya saben, es también posible que escuchen nuestro programa como y donde quieran a través de Facebook o a través de YouTube. En ambas plataformas nos encuentran como de-ingenio radio. Y les recordamos también que si les gusta el episodio, si les gustan nuestros programas, por favor denle like, compártanlos con sus redes sociales y escuchen la emisión completa. También si nos escuchan por YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen los recordatorios de las nuevas emisiones. Y por Facebook sigan la página para que también les aparezcan las actualizaciones con los nuevos programas. Por cierto, nos gustaría saber qué opinan de nuestra nueva intro. Como ya la escucharon, esta semana tenemos varias notas bastante interesantes que tienen que ver con una gran variedad de temas, todos siempre enfocados a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. La primera nota que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con un estudio que se está desarrollando por parte de científicos de las universidades de Stanford y Carolina del Norte, quienes acaban de publicar resultados sobre un proyecto de investigación relacionado a materia radioactiva en Chernobyl. Estos científicos descubrieron que el hongo que nació tras la lluvia radioactiva de Chernobyl es capaz de bloquear la radiación en la Estación Espacial Internacional, o ISS por sus siglas en inglés. Recuerden que es International Space Station. Y este moho o este hongo puede adaptarse a futuros viajes a la Luna y a Marte precisamente como un escudo protector. Para contextualizarnos un poco, hay que recordar que un solo viaje de ida y vuelta a Marte, en el caso de que un ser humano, vaya en esta nave, genera una exposición a la radiación altísima, tanto así que la tripulación de la nave podría absorber hasta el 60% de la radiación máxima recomendada de por vida. Por lo que el tema de la radiación sigue siendo un tema prioritario si es que se busca establecer bases tanto en la Luna como en Marte. En el caso de la Tierra, esta radiación se queda en el escudo magnético de nuestro planeta y nos protege. Bien, este proyecto es sumamente interesante, ya que, aparte de que se descubrió que había una presencia significativa de hongos cerca del reactor de Chernobyl, y que aparte estos hongos están en constante reproducción, haciendo algo que se denomina radiosíntesis, un concepto que todavía se está trabajando y profundizando más. Esta variedad de hongos pues es capaz de alimentarse de la radiación utilizando pigmentos para realizar esta radiosíntesis que convierte los rayos gamma en energía química. Con esta información, el equipo de investigación decidió profundizar más, asistir físicamente a campo para hacer todo el levantamiento de esta investigación y va a comenzar con pruebas de concepto en la ISS o en la Estación Internacional para ver cómo se comporta el hongo ante la radiación en el espacio exterior. La prueba consistió en instalar placas de Petri con hongos radioactivos. Debajo se colocaron un par de sensores de radiación conectados a diferentes dispositivos electrónicos que capturaron la radiación, la humedad, la temperatura y algunos otros parámetros significativos. Los resultados fueron impresionantes, ya que los hongos resistieron a la microgravedad y redujeron los niveles de radiación hasta en un 2%. Lo que se cree es que podría este porcentaje incrementarse hasta un 5% si se cubre completamente el objeto con este moho, ya que en la prueba solo se utilizó una capa de apenas 1.7 milímetros de grosor.
El equipo calcula que si se usa una capa de al menos 21 centímetros de grosor, se anularía por completo o casi la dosis anual de radiación que se recibiría a lo largo del viaje en comparación con la Tierra, lo que abrigaría a los tripulantes y generaría la suficiente resistencia para no generar efectos secundarios de la prolongada exposición a la radiación. Otro factor muy interesante es que enviar hongos radioactivos al espacio pues no resulta complejo, ya que se necesita llevar una pequeña cantidad a bordo y ya una vez en Marte, los astronautas simplemente añadirían nutrientes, cultivarían en grandes cantidades los hongos para poder proteger la base. Como pudieron escuchar en nuestra intro, esta semana también vamos a platicar sobre los 10 números más inseguros que se utilizan como PIN en las tarjetas de crédito. Lo interesante, y por lo cual decidimos platicarles el día de hoy al respecto, es porque hay una gran cantidad de personas que utilizan los mismos pines. Esto lo han publicado recientemente en el semanario Dinero e Imagen, y es muy interesante darnos cuenta de que a pesar de que todo el mundo está consciente de la seguridad electrónica y los riesgos que implica tener una combinación básica o muy elemental, pues nadie de verdad se complica la vida creando NIPs imposibles. Ahora, lo interesante es que pues es importante saber que hay contraseñas súper populares y que a pesar de ser súper populares, todo mundo las utiliza. En la nota del día de hoy solo vamos a platicar del uso de estos NIPs comunes y poco seguros como contraseñas bancarias o como NIP bancario. Y la recomendación que queremos hacerle a todos nuestros radioescuchas es que si su NIP es alguno de estos, pues al menos procuren cambiarlo cuanto antes, si no es que pues definitivamente busquen una combinación un poco más compleja, que no cause ningún sentido, que no tenga una relación directa con su fecha de nacimiento, con sus dígitos de su celular, con el número de la casa en donde viven, con su fecha de aniversario, en fin. Recuerden que toda esta información está disponible en internet y a través de muchas de estas nuevas tecnologías y de estos algoritmos que se enfocan en hacer pues esta recolección de datos y hacer este cruce de información, pues es muy fácil, sabiendo tu nombre o sabiendo tu perfil de Facebook, pues tener acercamiento a algunos de estos datos que pudieran ser, digamos, representados en una contraseña. Como se pudieron imaginar, el NIP más popular en México es el famosísimo 1234. El 10.71% de los usuarios bancarios utiliza esta contraseña como NIP. Lo que, repito, es una situación pues curiosa y definitivamente bastante insegura. El segundo NIP más usado en el listado es el 1111, con un 6% de los usuarios a nivel nacional que lo utilizan en sus operaciones diarias. El tercer NIP, aunque ustedes no lo crean, es el 0000, que también ocupa un orgulloso tercer lugar en los NIPs más populares, seguido de algunas combinaciones de números también muy usadas y obvias en algunos casos, como el 1212 o el 7777 o el fabulosísimo 2020, ¿no? O el 444 o el 555, que son combinaciones muy populares en este tipo de usos y aplicaciones. Ahora, para complementar un poco la nota, en este estudio también se publican cuáles son los NIPs más seguros desde una perspectiva de popularidad. Recuerden que todas estas combinaciones son estadísticas. Entonces, pues se cree que estos son los NIPs, los arroja el sistema de manera automática y se mantiene el anonimato de quien lo usa. Por eso es que se puede hacer este tipo de análisis. Dentro de los NIPs más complicados, y definitivamente pues en este caso los compartimos, son los siguientes. Solo vamos a decir también algunos. En el artículo vienen alrededor unos 10 o 20 NIPs de baja popularidad. Y en este caso tenemos uno que no causa ninguna relación, como el 7063 o el 6093, el 6827 o el 7394. Entonces son números, no tienen ninguna relación aparente, salvo que para alguno de ustedes coincidiera con alguna fecha importante o algunos dígitos de su celular, como mencionamos anteriormente. Entonces, pues cerrando un poco esta breve nota, sí les recomendamos evitar tener su NIP dentro de este listado. Ojalá no esté su NIP común en este tipo de listados. Y de ser así, pues al menos cámbienlos constantemente o hagan una rotación de NIPs para que no tengan esta complicación a la hora de recordarlo principalmente. Porque esa es una de las razones por las cuales la gente no hace contraseñas más complejas, por el miedo a olvidarlas. Entonces,
siempre debe de haber una relación directa con ustedes, algo que les cause sentido, algo que no sea olvidable. Y en caso de que ya usaron todas esas combinaciones, ya explotaron al máximo este tipo de combinaciones memorables para ustedes, pues siempre queda el recurso de utilizar símbolos especiales. Agregar o mezclar con una contraseña ya conocida, pues el signo de gato, el signo de admiración, el signo de pesos, el punto, el guión, el espacio en blanco. Es decir, siempre hay posibilidad de agregarle complejidad a la contraseña a través de agregar dígitos que a lo mejor no modifican la contraseña original desde el punto de vista de la memoria, pero sí son fáciles de recordar porque simplemente agregan o modifican símbolos. Entonces, pues es importante utilizarlos. También queremos que si alguno de ustedes quiere y necesita contraseñas complejas de alta seguridad por razones personales o razones laborales, existen en Internet varios generadores de contraseñas. De hecho, hay algunas aplicaciones que te recuerdan cada semana, cada mes, el cambio de tu contraseña y te generan de manera automática una nueva contraseña. Ustedes ingresan el tipo de contraseña que necesitan, los caracteres válidos que permite el sistema y automáticamente con la frecuencia que ustedes programen, pues les estará generando una nueva contraseña. Esto es súper útil para las contraseñas, por ejemplo, de redes de internet o de la contraseña del Wi-Fi de casa. Cambien periódicamente la contraseña y si se les hace complejo o se quieren evitar el trabajo de estar pensando e inventándose nuevas contraseñas, pues utilicen estas aplicaciones para celular o en el navegador directamente. Así lo pueden googlear, generador de contraseñas, y les dará diferentes combinaciones. Para los más diestros con el Office, pues esto también lo pueden generar en Excel a través de una generación de número aleatorio o una combinación de celdas. En fin, existen diferentes mecanismos para que esto lo hagan de manera automática y que genere pues la mayor complicación a la hora de acceder a sus diferentes cuentas y servicios digitales. Otra de las notas que queremos compartir el día de hoy con ustedes tiene que ver con todo este movimiento que se ha dado en los últimos días, en las últimas semanas, en relación a todos los problemas raciales que han estado ocurriendo en la Unión Americana principalmente, pero bueno, como lo hemos discutido en diferentes ocasiones, también esto se ha replicado en otros lugares que se han sumado a estas campañas pro de los derechos y la igualdad. Tras las protestas del Black Lives Matter, el movimiento del cual les estamos haciendo mención en este momento en Estados Unidos, algunas compañías han reaccionado y están haciendo cambios dentro del contexto, digamos, laboral, corporativo, buscando adaptarse a los nuevos tiempos, utilizando como base el lenguaje inclusivo y dejando de lado cualquier término o cualquier expresión que tenga connotaciones racistas. Aquí ya hemos visto, o en la prensa se ha escuchado bastante sobre empresas como Twitter, Microsoft, Android o Linux y varias más que han hecho modificaciones a sus políticas, a sus tags, a sus etiquetas de uso, evitando precisamente este lenguaje no inclusivo. Una de las empresas que se acaba de sumar a este movimiento es Apple, que acaba de actualizar el documento de uso interno para desarrolladores en el cual pues se mencionan algunos de estos cambios. Para que ustedes se den una idea de lo que va y de por dónde van estas políticas, podemos utilizar o recordar a aquellos que estén involucrados con el lenguaje de computación, por ejemplo, un término muy conocido que es el de maestro y esclavo para referirse a componentes de un sistema de hardware, pues ahora ya no será permitido utilizarlo. Otro término muy popular que se utiliza en diferentes contextos pues es el de lista negra o blacklist, a la cual pues ya tampoco se le podrá referir como tal debido a pues la referencia directa al asunto racial. Durante estos movimientos se ha apreciado que estas empresas han hecho mucho énfasis en evitar este tipo de lenguaje y han hecho pues un esfuerzo desde mi punto de vista bastante simple. Realmente se podría hacer más que cambiar simplemente el uso de las palabras, pero bueno, es un buen inicio. Este tipo de nuevo lenguaje pues también se suma a una campaña global en la que la mayoría de las personas estamos siendo conscientes de la discriminación desde la perspectiva social. Entonces, bueno, pues es interesante, ya no se le puede referir a estas listas como lista negra o lista blanca, como existía. Ahora se le deberá de denominar lista de denegación o lista de permiso.
y que definitivamente pues es un granito de arena a toda esta problemática global bastante compleja que requiere definitivamente muchísima más acción que simplemente cambiar estos términos. Sin embargo, como lo mencionamos, es un buen inicio. Ojalá que esto también se pueda utilizar en México sin caer en el exceso, a pesar de que el día de hoy no vamos a platicar a profundidad de ya viene, les estamos preparando por ahí algo relacionado. Pues este tipo de iniciativas como cambiarle el nombre a las tradicionales gorditas, ¿no? Para no afectar a susceptibilidades, pues yo creo que a veces rayan en el exceso. Hay tantas cosas por resolver en nuestro estado, en nuestro país. Hay tantas problemáticas a las cuales se requiere más de un frente para poder minimizarlas, que tener a nuestros legisladores ocupados en este tipo de cosas a veces pareciera ocioso, debido a que pues, es una pérdida de tiempo en muchas ocasiones, y para que eso cambie pues se necesita hacer todo un movimiento desde una perspectiva social, antropológica incluso, para que pues el término logre ser apropiado. El cambiarle simplemente el término no va a hacer que la gente lo deje de usar. Entonces de nada sirve tanto darle vueltas al asunto para que se quite el término y en algunos años se siga utilizando de forma cotidiana el concepto utilizado. Otro tema que queremos platicar el día de hoy tiene que ver con la campaña tan fuerte que está haciendo Instagram para recuperar mucho de estas nuevas dinámicas de uso de redes sociales enfocadas a la generación de contenido efímero, como lo es el TikTok, y la atención que se le está dando a este tipo de redes con un crecimiento exponencial en términos de seguidores, en términos de views, y que está abriendo una posibilidad también comercial para posicionar marcas, productos y servicios a través de este formato rápido. Esta campaña, este proyecto que Instagram está preparando ya su lanzamiento para hacerlo a nivel global, es el denominado Instagram Reels, que es una especie de TikTok de Facebook con el que pues, se busca aprovechar la situación actual de generación de contenido efímero. Básicamente, según fuentes de la NBC, Facebook prepara el lanzamiento global de Instagram Reels, que es una respuesta al TikTok en la que se ha trabajado ya prácticamente por más de un año. También se busca hacerlo y se está dándole mucho énfasis en este momento por la política que está haciendo evidente el gobierno de los Estados Unidos y que se prevé en breve pues la posibilidad de la prohibición de uso de TikTok dentro de Estados Unidos. Ya empezaron empresas como Amazon prohibiéndole a sus empleados usar la aplicación, pero definitivamente India también ya se sumó a esta campaña y se prevé que algunos otros corporativos y algunas otras empresas también implementen políticas relacionadas a la privacidad. Instagram Reels ya se lanzó en noviembre del 2019 en Brasil y apenas hace unos meses se expandió a Francia y Alemania. Ahora se dice que Facebook lanzará esta misma aplicación en México, Estados Unidos y en más de 50 países en las próximas semanas, por lo cual hay que estar muy atentos. Atentos para los que usan las redes sociales de manera común y que la usan como un empleo. Yo sé que todavía en el común de la población se cree que no sirven para nada más que para perder el tiempo, pero con el comercio electrónico y todo el boom de comunicación instantánea que generan este tipo de aplicaciones, se vuelven una herramienta fundamental para los negocios de hoy en día. Entonces tampoco hay que quitar el dedo del renglón y tampoco hay que estar ajenos a estos temas. Básicamente esta nueva aplicación busca hacer videos de 15 segundos usando un amplio catálogo de canciones y música. También es posible tomar prestado el audio de otros videos, 100% TikTok. Se pueden compartir historias y también hay una sección de destacados que se denomina Feature Reels, en donde se muestran los videos más virales, ¿no? Es también como los más populares. Se le da un énfasis también de difusión. Lamentablemente, pues con los bloqueos de TikTok en India y en el caso de Amazon, pues se le ha dado una publicidad negativa a la aplicación y muchos de los usuarios están previendo la migración hacia otro tipo de plataformas que permitan hacer este tipo de contenido. Hay que recordar que TikTok básicamente seguirá en el ojo del huracán un tiempo más, ya que se estima que en este momento tiene más de 30 millones de usuarios, por lo que es un botín valiosísimo por el cual pelear. Piénsenlo así, imaginen todos estos usuarios migrando de plataforma y de pronto absorbiendo la de Instagram o algunas otras que están también ya pujando por esta popularidad,
pues definitivamente es muy lucrativo y de bastante interés de las compañías, porque no es de una nada más que buscan posicionarse en esto del contenido efímero. A pesar de que evidentemente hay una alerta por el tema de la privacidad y demás que se le ha querido ligar a este tipo de aplicaciones, ya que se comparten ubicaciones, se comparten datos y se comparte pues información desde una perspectiva directa o clara, ¿no? Que todo el mundo sabe que lo está compartiendo a la hora de ligar a este tipo de plataformas, cuentas de Instagram o de Facebook, pero también pues como fue toda la polémica causada por TikTok, información relevante del dispositivo, de las rutinas de uso del consumidor y demás que pueden considerarse contenido privado, restringido y que pues genera una llamada de atención para algunas empresas informáticas. Se dice que en los próximos días, sin fecha concreta todavía, será el lanzamiento en nuestro país, así de que pues cerrando la nota habría que estar al pendiente para ver crecimiento alcanza en nuestro país, cuál es el nivel de aceptación que pudiera alcanzar en los primeros días de uso. Entrando en detalle en el tema principal del programa de esta semana, vamos a platicar sobre los hackathons y su efectividad a la hora de innovar. Básicamente, un hackathon es un evento que gira en torno a una dinámica enfocada a desarrollar la solución a un problema planteado bajo condiciones muy específicas. Y esta semana, pues se publica un artículo relacionado a este tema en el semanario Forbes y es interesante, sobre todo la postura que plantea el autor, ya que se analiza desde una perspectiva, por supuesto, general, la efectividad de estas actividades y de estas iniciativas. La pandemia del COVID-19 es un escenario ideal para el surgimiento y la aplicación de este tipo de iniciativas, ya que organizaciones civiles, gobiernos y empresas empiezan a organizar eventos con el fin, obviamente teniendo esa como principal intención, de generar soluciones colaborativas e innovadoras a retos impuestos por estas condiciones fuera de lo cotidiano, ¿no? Entonces comienza a haber esta iniciativa y me atrevo a decir en mi experiencia que desde hace años, incluso antes de la pandemia, ya había un boom por este tipo de actividades y hoy en día comenzamos a ver que en redes sociales y en diferentes medios de comunicación, pues los hackathons están comenzando a tener relevancia. Parecen encontrarse como una herramienta ideal para solucionar problemas complejos y diversos. Ahora, son muy llamativos porque nos invitan a contribuir con iniciativas trascendentales. Ahora, la pregunta que se plantea en este documento pues es interesante y vale la pena discutirla y gira en torno a saber si los hackathons son funcionales y si de verdad contribuyen en este proceso de innovación. Ahora, vamos a empezar platicando un poco del hackathon. En esencia, el hackathon viene de este anglicismo relacionado al hack, que tiene que ver con la base hacker. Consultando un poco a profundidad de este término, es interesante porque tiene diferentes significados. Ya es un término bastante popular, mucha gente lo utiliza ya como hacker, así es un término bastante popular. Y según el diccionario de los hackers, es una iniciativa que existe en Internet, un hacker es todo individuo que se dedica a programar de forma entusiasta o que es un experto entusiasta en alguna rama del conocimiento. Por lo tanto, un hacker se considera aquella persona que posee información que le permite destacar en términos técnicos en alguna rama específica de la tecnología. Bien, ahora un hackathon es un evento donde cientos de personas trabajan de forma colaborativa y desinteresada, hay que aclararlo mucho, sin ninguna clase de pago, principalmente estimulados por un premio o alguna clase de reconocimiento, y que están enfocados en resolver en un tiempo determinado, normalmente de 24 a 48 horas, un reto impuesto por la organización o la persona que esté promoviendo. Para referirnos a un hackathon muy famoso es el auspiciado por la NASA, que se llama NASA Space Apps. También Facebook tiene otro hackathon muy popular. Incluso el Vaticano ha hecho un hackathon, lo hizo en el 2019 y se llamó VHack, que tenía como objetivo resolver problemas sociales a través del desarrollo de software. En México, principalmente, hay hackathons populares en el norte del país, en Sinaloa, en Monterrey, en la Ciudad de México, y todos tienen esta misma inquietud, resolver problemas técnicos desde una perspectiva técnica. Por supuesto, con soluciones innovadoras, fuera de la caja, fuera de lo convencional, y pues hoy en día los hackathons también están enfocados con un tema muy específico en torno a las mujeres, a las niñas incluso, ¿no?
hay una iniciativa también en la Ciudad de México que es el Hackathon 2020 enfocado a mujeres y niñas post-COVID-19 y también existe otro muy específico denominado Hackathon COVID-19. Cuando nos referimos a un evento de 48 horas en el que las personas que asisten normalmente no tienen un periodo de descanso, digamos, básico o en este caso suficiente, no hay condiciones de confort y es un trabajo extenuante, pues se cuestiona un poco el alcance que puede llegar a tener, sobre todo en estas 48 horas de evento. Ahora, ¿qué tan profundas pueden ser las soluciones que se generen? Pues eso es lo que está en discusión. En los últimos años, pese a la popularidad de estos eventos, han surgido varios estudios que ponen en entredicho la utilidad. Hay un artículo muy popular de una empresa norteamericana en un blog electrónico, Fast Company, por ahí vamos a dejar los links en la descripción del video, que narra lo inútil que puede llegar a ser un hackathon, debido a que la gran mayoría de las ideas que ahí surgen pues no tienen ningún seguimiento o consecuencia real que solucione el problema original de la iniciativa. Por otro lado, las ideas suelen ser originales, pero poco susceptibles de ser llevadas a cabo. Son ideas, como siempre lo hemos mencionado en este programa, que requieren un desarrollo muchísimo más profundo y que como respuesta a esta actividad, pues podría clasificárseles como ideas in vitro. Es decir, que son chispazos creativos que carecen de un contexto empresarial, no hay recursos profesionales en torno al desarrollo del concepto. También el talento, a pesar de que tiene muchas ganas, normalmente se le enfoca a jóvenes, pues es un tanto discutible, ¿no? En términos de experiencia y de capacidades. Entonces, a esto se le denomina solución sin memoria organizacional. Hay otro artículo por ahí que se menciona en el documento, también bastante interesante, escrito por investigadores del MIT, que describe lo inútiles o malos que pueden llegar a ser los hackathons para la innovación, puesto que distraen de la verdadera forma en la cual ocurre la creación de soluciones innovadoras, que se basa en un proceso de 1% inspiración, 99% perseverancia, y que a través de pequeños experimentos y a través de un proceso denominado prototipado, pues se puede llegar a iterar este ejercicio creativo, agregándole pues efectividad a este ciclo de mejoras en torno a una solución o problema. Entonces, con esos dos antecedentes, pues es interesante darse cuenta que sí existe la discusión en términos de alcance y sobre todo de efectividad. Es interesante ya que el autor menciona un estudio que desarrolló en una empresa localizada en Barcelona y que constantemente se dedicaba a organizar hackathons, y que lo interesante es que al finalizar esta pequeña intervención, pues no se encontró evidencia de que los eventos sirvieran para la creación real de una empresa o que fuera la fuente de una idea novedosa que se llevara a la práctica o a la realidad. Entonces, cerrando un poco la nota, lo interesante sería cuestionar un tanto esta investigación, ya que pues se utilizan más de 30 empresas que han organizado hackathons como base del estudio en México, España y Suiza. Entonces, vamos a dejar los links para que los lean, profundicen un poco en ello. Pues simplemente es interesante darse cuenta que, como tal, el hackathon no es precisamente la mejor herramienta para innovar. No es malo per se, es un evento bastante interesante. Yo he participado en algunos, he tenido la fortuna de colaborar no solo como estudiante, sino desde una perspectiva ya más como evaluador. Y pues es bastante práctico, es un evento bastante dinámico al proceso estructurado de innovación, que hemos dicho constantemente en nuestro programa, que la innovación pues no es una ciencia, es un sistema, es una estrategia y no depende precisamente del problema o de los participantes. Es como hemos llegado al final de la emisión de esta semana. Queremos agradecerles por escucharnos. Recuerden que esto fue De Ingenio.